adherencias. Pero fíjense qué son las adherencias en la realidad. Son esas cintas de tejido que son parecidas a una cicatriz, dice la medicina. Normalmente tejidos internos y órganos tienen superficies resbaladizas para que se puedan acomodar en el abdomen y moverse en el cuerpo. Pero las adherencias causan que los tejidos u órganos se queden pegados. Pueden pegar lazos intestinales entre sí o con los órganos cercanos o con la pared del abdomen. Pueden, dice la medicina, sacar de su lugar secciones de los intestinos, lo que puede impedir el paso de los alimentos a través del intestino. Pero la medicina también entiende algunas cosas, que dice que las adherencias pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero usualmente se forman después de una cirugía abdominal. Casi todos quienes se someten a una cirugía abdominal muestran adherencias. Algunas adherencias no causan problemas, pero cuando obstruyen el intestino, por ejemplo, pueden causar síntomas más complicados. Pero miren, la propia medicina nos pone en la pista de por qué se forman las adherencias, que como ellos dicen, usualmente se forman después de una cirugía abdominal. Esto es muy interesante porque suceden muchas cosas después de una cirugía abdominal. Por ejemplo, hemos tenido muchos casos de cáncer de peritoneo. Fíjense, aquel tejido que recubre toda la pared abdominal y que cubre la mayor parte de los órganos del abdomen. Protege los órganos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo cáncer de peritoneo abdominal? Es que realmente quiero proteger los órganos de mi abdomen. ¿Y por qué quiero proteger los órganos del abdomen? Porque generalmente sucede en las personas que han tenido varias intervenciones quirúrgicas en el abdomen. ¿Qué dice la conciencia? Miren, no sé lo que pasa, pero un fierro entró por mi abdomen y mi peritoneo era tan débil que pasó para adentro y hizo cortes y estragos en mi parte interior. Tengo que evitar esto. Entonces genero un cáncer de peritoneo que produce un peritoneo grueso y poderoso para evitar esas intrusiones que no sé por qué sucedieron. Pero esto en el caso de las adherencias es exactamente igual. En general hay una cirugía abdominal donde alguien mete la mano y mueve todos los órganos de su lugar, miren lo que le digo, del lugar en donde yo tengo que tener esos órganos. Mi conciencia considera que deben de estar ahí, y si uno debe estar más arriba o más abajo es por algo. Alguien lo mueve del lugar, lo mezcla todo y vuelve a cerrar. Y entonces yo me preocupo de generar adherencias para que no vuelva a suceder, que las cosas queden en su lugar. Fíjense qué bien, porque esa es en definitiva el resultado de la historia con las adherencias. Las cosas, todos los órganos del abdomen quedan en un lugar fijos para que no vuelvan a moverse, porque nadie, la conciencia, no entiende por qué se movieron. En general hay conflictos también asociados que tienen que ver con el aferrarme mucho a los problemas, a las cosas negativas, a los grandes dilemas y a las ideas antiguas, con la tonalidad de aquel órgano que realmente fue afectado
por las adherencias. Yo me adhiero demasiado a determinadas cosas de las cuales yo no me quiero separar o no quiero tomar distancia, tal vez no quiero evolucionar. En otros casos de órganos, por ejemplo, en casos del cerebro, puede estar queriendo significar de alguna manera que algunas funciones o algunas simbologías dentro deben de encontrarse o deben de interpretarse para encontrarle la lógica a esa adherencia. Tenemos que entender por qué yo tengo que crear algo que adhiere determinadas cosas en mi organismo. En otros casos, también hay momentos en que cuando suceden en el abdomen no puedo digerir determinadas cosas que suceden en mi vida y son muy complicadas. Por lo tanto, genero adherencias que de alguna manera me van a liberar de los dolores de estómago que tengo permanentemente y que yo pienso, miren, el dolor de estómago, el dolor de panza, dijeran los chilenos, de la guata, es el dolor porque algunas cosas yo no puedo digerir y tal vez lo atribuyo a que está demasiado movilizado todo mi interior del abdomen y que es mejor estabilizarlo en un lugar para que yo pueda digerir todo adecuadamente en mi vida. Entonces me genero adherencias. La clave siempre está en analizar por qué yo tengo que adherir tal órgano con tal otro órgano, analizando las simbologías de cada uno de los órganos adheridos. ¿Está bien? En otros casos, la medicina considera a veces que tal vez puede complicar el intestino. En general no, obviamente que no. En general lo afirma en una determinada posición para que pueda fluir todo por dentro del intestino, que en muchos casos fue sacado en una cirugía, fue sacado del abdomen y vuelto a poner como quien pone obviamente cosas en un balde, de una manera un poco anormal. Como se pone de una manera anormal, mi organismo vuelve a distribuirlo de una manera coherente, útil y eficiente operativamente hablando, y después genera adherencia para que no se vuelva a mover, porque yo no sé lo que pasó, que mi intestino quedó doblado en algunas partes, provocando lugares donde no podía haber tránsito en él. En general funcionamos muy bien, si no hay cirugías abdominales. Todo esto viene, como la medicina muy bien dice, en general después de las cirugías abdominales. De hecho, yo tengo muchísimos casos de personas que han sido intervenidos una cantidad de veces del abdomen y obviamente tuvieron adherencias.